habíamos hecho una caracterización del derecho que regulaba la sociedad internacional en ese periodo clásico, como se denomina. Básicamente derecho internacional, que tenía tres características, como decíamos. Era oligocrático, porque era la construcción que habían hecho las potencias europeas, las potencias, luego potencias coloniales, pero la reglamentación la hacían los poderosos, ¿no? Por eso decimos que era oligocrático. Era eminentemente descentralizado, porque las relaciones entre los estados se daban en forma bilateral. Había relaciones de cada una de las potencias con otras potencias, pero en términos bilaterales, con lo cual había una gran descentralización de las relaciones internacionales y de ese derecho que se creaba a partir de tratados entre potencias, independientemente de los otros tratados que tuvieran las potencias con otras potencias. Y en tercer lugar, decíamos, descentralizado, oligocrático y relacional. La tercera característica es relacional. ¿En qué se quedaba el derecho internacional? Se quedaba en las fronteras del Estado. Regulaba las relaciones, fundamentalmente las relaciones entre Estados, pero ahí se quedaba. Esto es, regulaba la guerra, regulaba la paz, regulaba el mar, el derecho del mar, los límites, el tratamiento a los extranjeros, el tratamiento a los representantes de los gobiernos extranjeros, pero no mucho más de eso. Era un derecho que se quedaba en los límites de los estados. Los estados en su relación de limítrofe, digamos, en alguna medida, y en el contacto de esos estados entre sí, o entre los delegados de los estados en otros territorios. Pero no mucho más. En ese derecho internacional clásico, por supuesto que tenían cabida, después lo vamos a ver en algún momento, tal vez lo vean con David, los conceptos básicamente elaborados por el dualismo. Esto es, aquellos que entendían que el derecho nacional podía ser una cosa y el derecho internacional podía ser otra. ¿Por qué? Porque regulaban materias distintas, se quedaban en los límites de los estados, se refería a su relación entre estados, sujetos distintos, para lo cual el derecho interno tiene otra cuestión. Tenían, digamos, algo de razonabilidad el concepto del dualismo. Pero habíamos llegado hasta el final de la Primera Guerra, creo, ¿no? En la clase pasada. O habíamos llegado a la segunda. A ver, ayúdenme, no me acuerdo. No, ni se acuerdan Sí, ustedes. más o menos primera Hasta el final de la Primera Guerra. Al Sí, final de la la Primera Guerra. segunda no lo tocamos. Perfecto. Entonces, Perdón, dijo que íbamos a ver organizaciones internacionales. perfecto. Justamente cuando termina la Segunda Guerra, perdón, cuando termina la Primera Guerra Mundial, aparece la primera organización internacional que se crea con los fines de la paz y la seguridad internacional, que es la Sociedad de las Naciones. Pero creo que también habíamos charlado, creo que lo comenté, que la Sociedad de las Naciones nace con un problema muy grave. Cuando el presidente Wilson, Woodrow Wilson, suscribe el tratado, luego lo lleva a ratificación del Congreso norteamericano y el Congreso norteamericano le dice, a partir de aquello que habíamos hablado también, de la doctrina Monroe, le dice, no, señor Wilson, esto es un problema de los europeos fundamentalmente, que se busquen ellos la forma de buscar la paz, nosotros no tenemos nada que ver con eso. Con lo cual, esa Sociedad de las Naciones, que había sido una idea incluso del presidente Wilson, en su idealismo, su concepción idealista de un demócrata norteamericano, basado fundamentalmente en aquel espíritu kantiano de
la paz perpetua, en última instancia el institucionalismo que viene de Kant y de la paz perpetua, la idea de que se podía lograr la paz perpetua y esta organización, este institucionalismo iba a aportar a la paz internacional, resulta ser que la pata más importante en términos de poder que tenía esa institución no lo acompaña, ¿no? Estados Unidos no adhiere a la Sociedad de las Naciones por este rechazo del Congreso norteamericano. Luego de 1919 aparecen varias crisis internacionales de importancia, fundamentalmente una crisis económica que en alguna medida tenía algún antecedente anterior a la Primera Guerra, digamos, empieza a desaparecer el imperio británico como el imperio que sostenía las relaciones económicas internacionales. Esto, si se quiere, aparece antes o tiene sus antecedentes antes de la Primera Guerra Mundial, incluso algunos lo fijan antes del fin del siglo XIX, pero decididamente después de la Primera Guerra Mundial el gobierno británico no tiene espaldas para hacerse cargo de lo que significaba tener la moneda que sostenía las relaciones económicas internacionales. En alguna medida esto confluye y sucede en lo que es la crisis de los años 30, una crisis económica que fundamentalmente golpea a las economías más desarrolladas de la época, golpea fuertemente a Estados Unidos, fuertemente a Gran Bretaña y muy fuertemente a Alemania, que venía con un problema de arrastre, la paz que se había firmado en Versalles. Como creo que también lo documentábamos la semana pasada, en Versalles se firma una paz que es muy costosa para el Estado alemán, que en alguna medida algunos autores plantean que esa situación de presión económica internacional a partir de las sanciones que establece Versalles genera en alguna medida la debacle económica alemana y se quiere el advenimiento en 1922 del nazismo en Alemania. Perdón, en el 33 del nazismo en Alemania. Después de la crisis del 30 aparece el nazismo en Alemania. En el 22 aparece Mussolini en Italia. Los nacionalismos que exacerban justamente en los dos estados que más tarde unificaron sus territorios, tanto Alemania como Italia se constituyen como estados recién en 1870, y alrededor de 50 años después aparece Mussolini, en el 22, Mussolini haciéndose cargo del gobierno en Italia, y en 1933 los alemanes le encomiendan la constitución de un gobierno a Hitler, incluso el Estado alemán, constituido a partir de una república, una constitución republicana como era la República de Weimar de 1919, termina entregándole el gobierno en alguna medida y la suma del poder público en posterioridad a Hitler en el 33. Entre crisis económica del 30, los nacionalismos estos que vienen, la falta de una institucionalidad internacional que se pueda oponer seriamente a estos nacionalismos, como fueron algunos avisos que, por ejemplo, Mussolini hizo, creo que no recuerdo si fue antes del 30, que fue la invasión a Etiopía,
Mussolini ya demuestra la vocación imperialista de su gobierno a partir de ciertas expresiones. Una vez fue la invasión a Etiopía, que no me acuerdo exactamente el año, creo que fue en el 26 o 28, una cosa así. Luego, por supuesto, tampoco hubo ninguna reacción internacional potente para oponerse a la anexión en primera instancia de Austria por parte de Hitler, la unificación de lo que se consideraba el antiguo Reich alemán. No había oposición internacional para eso y recién la hubo cuando las tropas alemanas invaden Polonia. Y por supuesto, por una parte de lo que terminan siendo los aliados, mientras otra parte fundamental, como era la Unión Soviética, firma rápidamente un tratado en 1941, creo que es 41, el tratado Ribbentrop-Molotov, que establece la neutralidad por parte de la Unión Soviética y la alianza estratégica entre la Unión Soviética y, perdón, no, es anterior, es del 38 al 39. 1939 es el tratado. Molotov-Ribbentrop, porque se quiebra en 1941 cuando los nazis invaden la Unión Soviética. Luego de invadir Polonia, van e invaden la Unión Soviética, creo que fue en diciembre del 41, creo, una cosa así. Estalla la Segunda Guerra Mundial, con todo lo que sabemos. También el ingreso tardío de los Estados Unidos, que dan vuelta el resultado, en alguna medida, el resultado de la Segunda Guerra a partir del ingreso de Estados Unidos estaba prácticamente cantado. Al terminar la Segunda Guerra Mundial aparecen varias cuestiones. En primer lugar, la constitución de la Organización de las Naciones Unidas. La constitución de la Organización de las Naciones Unidas que en alguna medida nace con algunas enseñanzas, reconociendo algunas enseñanzas del sistema de la Sociedad de las Naciones, y por lo tanto aparece con un organismo, que es el Consejo de Seguridad, donde 5 miembros no son iguales a todos los iguales. Los estados valen todos un voto, pero en el Consejo de Seguridad tenemos 5 miembros, que son los triunfantes de la Segunda Guerra Mundial, que forman parte en términos permanentes de ese Consejo de Seguridad, y su voto tiene una relevancia distinta a la de los miembros no permanentes. Esto de alguna medida no había sido reconocido de esta manera en la Sociedad de las Naciones, donde el igualitarismo era más la regla, y entonces aquí se reconoce que no son todos iguales en algunas cuestiones, fundamentalmente para la paz y la seguridad internacional. Y aparecen varias cuestiones más a partir de la Carta de Naciones Unidas, fundamentalmente el concepto de que la paz tiene que ver con el desarrollo. La paz está ligada al desarrollo de los estados. Por supuesto, la prohibición del uso de la fuerza para solucionar las controversias por parte de los estados, que en términos globales o en términos para todo el planeta, el primer instrumento que prohíbe la guerra para la solución de las controversias es la Carta de Naciones Unidas. Como digo siempre, no es que se evitaron las guerras posteriores a la Carta de Naciones Unidas, sino que en cada una de las oportunidades que se desencadenó una situación bélica, los estados a partir de ahí tuvieron que utilizar algún argumento
para legitimar ese accionar. En general se planteó que cada acción militar era una legítima defensa de intereses nacionales. Aún en esquemas tan burdos como la recuperación argentina de Malvinas, que más allá de algún viso, o mejor dicho, más allá de la legitimidad, la acción fue encomendada a militares y eso destruyó en alguna medida la legitimidad del reclamo. Y se hizo una pantomima de mandar una nave a desarmar unos galpones que había en las Islas Georgias, cuando por supuesto los ingleses sacaron, no a los tiros, pero los empujones, sacaron a esos hombres que estaban ahí, que supuestamente no eran militares, sino que eran trabajadores de una empresa argentina, a la que el gobierno militar le había encomendado retirar esos galpones que estaban en desuso en las Islas Georgia. Ese fue el argumento de la legitimidad de la recuperación que el 2 de abril hace el gobierno militar. Bastante burda la pantomima, pero en última instancia tuvo que dibujar un esquema para que la acción del 2 de abril fuera una legítima defensa, supuestamente. En todos los casos, después de la Segunda Guerra Mundial, aparece el concepto de la legítima defensa como el argumento por el cual se desencadena en alguna acción militar. Incluso otra situación más burda, si se quiere aún, después del 11 de septiembre del 2001 y el derribo de las Torres Gemelas por parte de los suizos. El gobierno de Bush utiliza el concepto de legítima defensa preventiva para invadir Afganistán en aquel momento. ¿Qué más sucede con la Carta de Naciones Unidas? Bueno, otro paso importante, la internacionalización del concepto de derechos humanos. Hasta la Segunda Guerra Mundial, los derechos humanos eran casi una cuestión interna del Estado. Y en última instancia, lo que demuestran las cámaras de gas del nazismo es que el principal violador de los derechos humanos es el propio Estado, con lo cual es inútil dejar el tema de los derechos humanos en la frontera, la defensa de los derechos humanos en la frontera del Estado. Hay que meterse dentro de los Estados porque son los propios Estados los que violan los derechos humanos de sus propios ciudadanos. Entonces ahí aparecen, si quieren ustedes dan vuelta a la Carta de Naciones Unidas para arriba y para abajo, y tiene, creo que son 3 menciones. Una en el artículo 2 y en el artículo 2 donde se plantea como principio de defensa los derechos humanos y como principio ordenador de la actividad de Naciones Unidas, y en el donde crea el Consejo de Derechos Humanos pero básicamente son 2 menciones muy perdón, no a partir de la internacionalización de los derechos humanos, y aparece ya en 1948 la Convención contra el Genocidio, contra los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad, y todo el trabajo de
la Comisión de Derechos Humanos a partir de las dos convenciones de 1966, la Convención de Derechos Civiles y Políticos y de Económicos, Sociales y Culturales, la Declaración Universal, perdón, del 48, que no llega a ser un tratado internacional porque los estados todavía no estaban con la gimnasia de comprometerse internacionalmente con la materia de derechos humanos, por eso es una declaración, y recién en 1966 se transforman en tratados internacionales. Estos cambios que se producen a partir del 45 dan comienzo a lo que los autores denominan el derecho internacional contemporáneo. Un derecho internacional que tiene cambios, un derecho que tenía el derecho, o por lo menos a morigerarlas. Digamos, no es que a partir del 45 todo lo que iba para allá cambia de sentido, pero existe un derecho internacional mucho más centralizado, a partir de que en ese ámbito internacional, que es el ámbito de la Organización de las Naciones Unidas, se discuten los tratados internacionales y todos tienen voz en la confección de los tratados internacionales. Antes, como decía, la situación era radial, la potencia generaba los tratados internacionales para que los estados con menor poder adhirieran en alguna medida a esos tratados internacionales. Aquí hay una discusión más pública de el derecho, y esto hace a dos cuestiones. Primero, que se centraliza en la Organización de las Naciones Unidas más la tarea de la confección del derecho en esos ámbitos, y en segundo lugar, que se hace un derecho mucho más democrático. Primero, porque aparecen en el ámbito de Naciones Unidas alrededor de, imagínense, Naciones Unidas nace con 50 y hoy tiene cerca de 200 estados, 200 actores que escuchan, elaboran, participan en las normas de derecho internacional. La característica ya no es un derecho que podía ser secreto, que podía ser, existían muchos tratados internacionales que eran de carácter secreto y impuestos en alguna medida por la potencia con poder. Aquí hay que discutir el derecho en estos ámbitos centralizados, y allí donde adquieren mayor relevancia los argumentos jurídicos. Y más actores significa más derecho más democrático, si se quiere, las dos cuestiones. Entonces, es un derecho más centralizado, es un derecho más democrático, porque no hay argumentos para, o hay más argumentos para que esto sea de esta manera. Y en tercer lugar, es un derecho mucho más humanizado, es un derecho que tiene como objeto de regulación ya no la frontera, el tránsito de extranjeros, sino mucho más las relaciones humanas que se dan adentro al interior de los estados. Y es un derecho que se regular muchas materias de lo que antes se denominaba derecho interno. Para que ustedes se den una idea, yo estudié Derecho Internacional en 1980, no vi la fecha. En 1980, el sistema político de un Estado era un asunto esencialmente interno del Estado. Era considerado, mis profesores me dieron a mí clase diciéndome que el sistema político era una cuestión esencialmente interna del Estado y que no podía ser materia de derecho internacional. Que les digo yo que hoy, 30, ¿cuántos? 40 años después, exactamente 40 años después, 40 años, mamá, 40 años después estamos hablando de que
hay regulaciones internacionales que los estados se comprometen en términos voluntarios, se comprometen a respetar el orden democrático. Y hay sanciones para estados que no respetan el orden democrático. En el ámbito que nosotros tenemos, en el ámbito de Mercosur, hay un tratado un protocolo en realidad, porque es un tratado derivado del Tratado de Asunción, el protocolo de Ushuaia establece que los estados que no respetan el orden democrático salen inmediatamente del sistema de votaciones de Mercosur. De hecho, hoy está sancionado Venezuela porque está considerado que no es un estado democrático, y le pasó a Paraguay después de la caída de Lugo, donde los estados dijeron, no señores, arreglen sus cuestiones, elijan democráticamente y después vuelvan al gobierno paraguayo de ese momento, con la caída de Lugo. Es así, casi no hay. Cuando yo daba Derecho Internacional Público, les decía, hace como algunos años, les decía a los muchachos que abrieran los diarios, todavía había diario de papel, y que buscaran una nota en la que el derecho internacional no tuviera alguna relevancia. De hecho, nosotros estamos hoy acá hablando a través de esta plataforma, que es una plataforma americana. ¿No? US, no sé cuánto se llama. Hoy casi no hay materia en la cual el derecho internacional no tenga alguna referencia. Desde tratados de derecho civil, regulaciones de familia, lo que se les ocurra, derecho civil, perdón, ¿cómo se llama? Derecho derecho internacional privado, hasta nada, compromisos internacionales, desde la deuda hasta la participación en organizaciones internacionales por parte de Estados. Entonces tenemos que hay un derecho internacional que es distinto, o comienza a transitar un camino distinto a partir del 45. De hecho, algunos autores dicen que hasta el 45 había una sociedad internacional y después aparece la comunidad internacional con objetivos comunes y demás. No podemos discutirlo o no. Pero, en última instancia, las características del derecho aparecen como distintas. También después del 45 empiezan a aparecer cierto valor a acuerdos internacionales de carácter comercial. Más importante, por supuesto, es el que en 1951 ponen en marcha en Europa, con la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, que básicamente tenía una cuestión política ahí dando vuelta. Lo que intentan es, básicamente, el concepto de la seca lo idean los franceses. De hecho, el nombre es... Bueno. Se me fue el nombre. Del francés que... Jean Monnet, perdón. El francés es Jean Monnet, uno de los que elabora la teoría de cómo hacer para que los alemanes no puedan utilizar en términos soberanos, guarda con este término para que, de un bien que había sido el motivo de las guerras entre Francia y Alemania durante los últimos 2 o 3 siglos. Esto era
las cuencas del Ruhr, las cuencas de carbón y acero, que generaron el armamento para todas las guerras desde el 1800 en adelante. Entonces, ¿qué es lo que idean en alguna medida los franceses? Monet es, señores, hagamos comprometer. Bueno, ¿por qué básicamente esto? Porque en 1949, fundamentalmente al territorio que ocupaban los aliados occidentales de Alemania, esto es el territorio que tenían Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos dice tenemos que constituir la República Federal Alemana. Le otorgan una constitución extremadamente democrática y extremadamente descentralizada para que no vuelva a aparecer otro Hitler, pero constituyen la República Federal Alemana porque en alguna medida ya ahí a 1949 el peligro más importante había dejado de ser la Alemania nazi y aparecía la Unión Soviética como el factor desencadenante o potencial desencadenante de una tercera guerra mundial y la aparición de la Guerra Fría concretamente, y aparece esta idea de, bueno, los Estados Unidos le dicen, señores, tenemos que constituir la República Democrática, la República Federal Alemana, y los franceses dicen, otra vez estos alemanes van a manejar el episodio del carbón y el acero y acá empiezan la guerra de nuevo. Entonces, ¿cuál es la idea? Generar una organización internacional que se encargue, por delegación de los estados, que se encargue de ejecutar las políticas de esa actividad, fundamentalmente el carbón y el acero. Entonces se crea la Comunidad Europea del Carbón y el Acero. Esto en alguna medida significaba sacarle a Alemania el gobierno soberano de ese bien y transferirle esa actividad, ese ejercicio de la soberanía a una organización internacional en la cual todos iban a tener un poquito de influencia en la dirección de la organización internacional. Y de hecho Alemania era uno y los otros eran 5, ¿no? Lo que aparece. Suscribiendo en primer lugar el Tratado de la Comunidad Europea del Carbón y el Acero. Pero aparecen otros intentos y, bueno, también Naciones Unidas tiene esta vinculación en alguna medida entre paz y desarrollo, o sea, la necesidad de que los estados se desarrollen para lograr la paz de la comunidad internacional, es lo que en alguna medida impulsa algunas actividades económicas, o mejor dicho, acuerdos económicos en algunos otros lugares del orbe en dirección a acordar algunas cuestiones de política comercial internacional. A ver, con la debacle económica de 1930, al terminar la Segunda Guerra Mundial, fundamentalmente Gran Bretaña y Estados Unidos, Gran Bretaña como expotencia mundial y Estados Unidos como la potencia que se iba a erigir fundamentalmente en Occidente después de la Segunda Guerra Mundial, generan toda una discusión sobre cuál es el sistema económico posterior a la Segunda Guerra, que había que poner en marcha posterior a la Segunda Guerra Mundial. Hay economistas de prestigio como Keynes se ponen a trabajar en lo que es los órganos internacionales que debían ordenar el comercio internacional. Con posterioridad, no solo el comercio, sino el comercio y las finanzas internacionales después de la Segunda Guerra Mundial. Allí básicamente se ponen en marcha tres organismos internacionales. Se quieren crear 3 organismos internacionales, se terminan creando 2 nada más. En primer lugar, el Banco Mundial,
Banco Mundial que tiene como finalidad original, básicamente, la reconstrucción de lo que iba a dejar la Segunda Guerra como un desastre en términos de infraestructura en los países que se habían comprometido en esa conflagración. El Banco Mundial tiene como visión más digamos, actividades y financiamiento de largo plazo, financiamiento de proyectos de infraestructura, proyectos de inversión de largo plazo. Para que ustedes se den una idea, Yacyretá en nuestro país tiene financiamiento del Banco Mundial, o sea, un proyecto que hace 50 años que se está creando. El segundo organismo que tiene más que ver con las finanzas en términos inmediatos es el Fondo Monetario Internacional. Fondo Monetario Internacional que desde su creación a esta fecha ha cambiado 27 veces de finalidad específica. En aquel momento el Fondo Monetario Internacional era lo que se denominaba prestamista de última instancia, tenía que ver más con las paridades cambiarias de los estados podían requerir al Fondo Monetario Internacional para no tener que devaluar. Ustedes saben, la devaluación significa que mi moneda en términos internacionales vale un poco menos y en general es un paso que los estados en muchos casos dan para mejorar la competitividad internacional de su producto. Si, nada, en Argentina se producen autos, por decirlo de alguna manera, que valen 10 pesos. Si yo bajo el precio, el valor de la moneda local, lo que puedo hacer es que ese auto se pueda introducir con menor cantidad de bienes internacionales, menos cantidad de dólar, para decirlo de moneda pura, en el mercado internacional. En alguna medida esto que había sido motivo desde en la crisis del 30, los estados habían utilizado este mecanismo de la devaluación competitiva para mejorar su posicionamiento en el comercio internacional, pero resulta que esto deterioraba y cerraba a los estados al comercio internacional porque no nos dejaba participar en última instancia del comercio internacional y cada uno se iba cerrando a partir de estas devaluaciones competitivas. Pero en términos concretos, bueno, el tercer organismo que aparece como intención de crearse a partir de los acuerdos de Bretton Woods, se llaman los acuerdos con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, y que fundamentalmente regulan los organismos internacionales de, por supuesto, el hemisferio occidental. Esto no, por supuesto, el comunismo de la Unión Soviética ni el comunismo chino tenían, digamos, se veían regulados por esta materia, por estos organismos internacionales. El tercer organismo que aparece como necesario crear es un gran tratado de comercio internacional. Se genera como una organización del comercio mundial, que incluso tiene un tratado que se suscribe en La Habana en 1947, creo. Se pone en marcha la Organización del Comercio Mundial. Esto es cómo vamos a regular el comercio mundial, cuáles son las actividades que los estados pueden regular en materia de comercio internacional, pero resulta ser que este tratado internacional no llega a tener las adhesiones necesarias y se cae, por supuesto. Porque el comercio internacional es eminentemente anárquico, fundamentalmente a partir de este concepto de que los estados son soberanos y que pueden manejar las variables económicas al interior de sus estados para mejorar su competitividad internacional, y que los estados pueden decidir
fomentar una exportación o como en nuestro caso, aplicar, ¿cómo se llaman? Las retenciones a las exportaciones, que en última instancia es un impuesto que el Estado está aplicando a las exportaciones. No es que la estemos haciendo más competitiva, sino al contrario, le sacamos competitividad a partir de un impuesto que el Estado les impone a las retenciones, les imponen las exportaciones de granos fundamentalmente. Los estados tienen, digamos, toda su maquinaria, toda su posibilidad, todo su amplio potencial de acciones económicas para llevar adelante, a partir de su soberanía, acciones políticas, de política económica, comercial, internacional, para posicionar su producción en el mercado internacional. Ahora, ¿qué pasa? Este concepto de anarquía internacional también deriva en que cuando hay poca regulación, y esto yo lo repito varias veces, cuando hay poca regulación, cuando hay poco derecho, en general el que gana es el más poderoso. Los estados y los ciudadanos con menos poder, somos más proclives a admitir regulaciones porque necesitamos las regulaciones. Porque no nos va todo lo bien que le va a los tipos que tienen mucho poder. Entonces, librados a la oferta y la demanda internacional, no nos va tan bien en la Argentina como les puede ir a los Estados Unidos, a los europeos y demás. Con lo que aparecen estas asociaciones de estados para acometer un problema común. Como esto que vimos en alguna medida al pasar la semana pasada en 1815, después de Waterloo, y los europeos poniéndose de acuerdo en cómo transitar la internacionalización del reino de la neutralidad suiza, en alguna medida siempre los organismos internacionales se crean porque hay un problema que los estados entienden que pueden acometer mejor en comunidad, en conjunto, que individualmente por separado. Y esto no es ni más ni menos que lo que motiva en alguna medida los procesos de integración. Esto es, hay un sistema anárquico de comercio internacional. Entonces, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo con los vecinos? Nos ponemos de acuerdo con Uruguay, con Paraguay, con Brasil, y vemos cómo entramos en ese comercio anárquico internacional de la mejor manera posible para nuestras economías. Esto es ni más ni menos que la creación o el germen o el inicio de los procesos de integración. En el caso europeo, como les decía antes, hubo una vocación distinta. Allí el problema era político, el problema era la paz, es cierto. Pero en última instancia, el rodeo que se logra, la CECA se firma en 1951, pero inmediatamente después, en 1957, se firman los otros dos tratados. La Comunidad Económica Europea y el primo bobo de estos dos tratados, que es la Euratom, la Comunidad Europea de la Energía Atómica, que fue, si se quiere, el que menos resultados le otorgó a Europa en sí. Pero en última instancia, la Comunidad Económica Europea, que nace en el 57, es un rodeo, si se quiere, por el lado de la economía para lograr niveles de integración superior y que en muchos casos termina siendo político, en términos de lo que se denomina la teoría del derrame. Esto es, los estados proponen acuerdos económicos que después van derramando el beneficio de ese acuerdo original, y
en otras actividades que se van acordando en el sistema de integración. A ver, preguntas. Yo necesitaría el agua que están tomando ahí. No tengo nada acá. No, está referido. Perdí que dijo que se había hecho una comunidad europea de hidrocarburos, dijo. No, carbón y acero. Pero al final, ahora recién. A la energía atómica. Gracias. El tercer tratado es la Comunidad Europea de la Energía Atómica, que nace en el 57. Gracias. Pero resulta ser que nace para regular la energía atómica y casi inmediatamente aparecen problemas graves de energía en Europa y estados importantes como Francia, por ejemplo, tiene que desarrollar toda una implementación de energía atómica para uso civil, por supuesto, pero para uso civil, por supuesto, porque ya habían, la otra la habían desarrollado para otras cosas, digo, pero en esa época el desarrollo de la energía atómica en términos de instalación de fundamentalmente productoras de energía eléctrica, y en alguna medida esto contravenía principios del Euratom, y siempre la Euratom, o Comunidad Europea de la Energía Atómica, fue la que menos efectos concretos le proveyó a Europa, porque los estados no estaban en condiciones de cumplir mucho de las regulaciones que mismos ellos habían planificado en su momento. ¿Otras preguntas? Quizás, profe, con la relación, cuando hablaste de los procesos de integración, cuando se creó el Mercosur, la verdad desconozco en qué fecha fue, pero quizás uno de los motivos que llevó a la creación de este proceso haya sido esto del comercio internacional, de posicionarse mejor ante la lucha justamente contra otras grandes potencias. ¿Es así? Sí, a ver, digo, sacaría lo de las luchas, porque el Mercosur nace en 1991 y fundamentalmente nace, a ver, no es el primer proceso de integración en el cual participan, por ejemplo, Argentina y Brasil. Hay toda una historia de integración, la vamos a ver varias veces, pero, a ver, después del 45, y fundamentalmente los estados coloniales de América son todos estados colonizados, para decirlo de alguna manera, tenían el comercio dirigido a alguna metrópoli. Fundamentalmente, en el caso de América Latina, era Gran Bretaña, era la metrópoli que, en términos radiales, nos llevaban todos los productos de América Latina hacia allí. Algo aparece con el principio del siglo XX en Estados Unidos, en lo que es el norte de América Latina, o el patio trasero, que era el Caribe y demás. Y el problema central que se produce con la Segunda Guerra Mundial es que los estados que, por supuesto, comerciaban con Gran Bretaña, exportando materias primas e importando materias industrializadas, ese comercio se ve cortado abruptamente porque Gran Bretaña, que nos hacía a nosotros los destapadores de vino y digamos, de todo, por decirlo de alguna manera, se tiene que poner a producir balas y cañones y barcos y aviones. Con lo cual no está para proveernos a la República Argentina de bienes industriales que hasta ese momento, incluso automóviles, ¿no? que se importaban hasta ese momento. Con lo cual, en 1945, en alguna medida, mejor dicho, entre el 39 y el 45 se desarrolla una industria nacional que se desarrolla con muchas dificultades, porque esto tiene que ser a los tumbos, y después de 1945, cuando
por supuesto, las fábricas en Gran Bretaña y en Estados Unidos, que habían explotado en términos de producción para generar material bélico, también tenían superproducción de otros materiales que servían, digamos, de uso civil. Esto hacía que la competitividad internacional de aquellas empresas era muy elevada. Esto es, ellos podían hacer 100 autos por el precio que nosotros hacíamos 50. No hacíamos autos, para decirlo de alguna manera, pero digo, para cualquier producto, ¿no? que a nosotros se nos ocurra. Eso hace que la industria en los países fundamentalmente de América Latina, sea una industria muy protegida, nazca como una industria muy protegida. Como había que hacer frente a ese diferencial de productividad, el Estado tenía que asegurarle que ese importado no iba a ingresar al Estado, que no iba a ingresar a este territorio. Y aparece con aranceles muy elevados en general. Los estados tienen lo que se denominan medidas arancelarias y medidas pararancelarias para restringir el comercio internacional. Las arancelarias es un monto de un impuesto que le aplican al ingreso de una mercadería de un país a otro. Lo que se conoce como proteccionismo. Básicamente, las dos son de proteccionismo, ¿no? Eso es el mecanismo del proteccionismo, de medidas arancelarias y pararancelarias. Las pararancelarias son más oscuras, son medidas fitosanitarias, medidas de seguridad industrial, medidas de salud de los estados que prohíben el ingreso de cierta mercadería porque es perjudicial para la salud, porque está tratada con determinado producto, porque no responde a nuestros parámetros de seguridad industrial, o por tal o por cual cosa. Profe, perdón, la segunda entonces no tendría que ver tanto con algo económico, sino con un tema de ingreso o no ingreso al país. La pararancelaria, me refiero. El problema de las parancelarias es que pueden esconder cualquier cosa. Yo puedo tener una vocación de proteger una industria nacional y utilizar para ello una medida pararancelaria. Básicamente el problema de la pararancelaria es que exige ciertos parámetros de producción de un material que no lo dejo entrar por eso al Estado. En muchos casos, pero lo que pasa es que también, como es bastante oscuro, porque es casi es una medida que no puede ser discutida, porque estamos hablando de seguridad. No, señores, no pueden entrar armas. El Estado argentino dice no entran armas a la República Argentina por un problema de seguridad. Y no entran armas, y digamos, no hay importación, hay cierta mínima importación legal de armamentos, pero para la fuerza de seguridad, para esto, para el otro, muy circunscripto, y nada más. Pero el problema fundamentalmente no es tanto para la Argentina, sino los países poderosos que escudan en muchos casos en estas pararancelarias medidas de proteccionismo extremo, los limones. La cantidad de veces que intentamos ver limones en los Estados Unidos y los norteamericanos dicen no, porque ustedes le tiran el insecticida tal o el insecticida cual, entonces los limones no entran. En definitiva se transforma en una medida de política casi, digamos, perversa, no restringe el comercio sin tener ninguna razonabilidad. No me acuerdo por qué. Bueno, no. El tema es que la industrialización en los países de América se produce todo por el mismo problema. Digamos, todos los estados de América Latina tuvieron que generar nacionalmente aquello que se le había cortado abruptamente desde el 39 a partir de la Segunda Guerra Mundial.
Y bueno, México se tuvo que poner a producir autos, Brasil se tuvo que poner a producir autos, Colombia algo debe producir, no sé si produjo en algún momento autos también, y la Argentina, por supuesto, también se tuvo que poner a producir autos, para decir un tema, ¿no? Tuvo que poner a producir un montón de cuestiones, pero supongamos... el problema es que cada uno de los estados de América Latina producía desde las gomas hasta la antena de su auto. ¿Mm? Nosotros tenemos el caso paradigmático de un Ford Falcon cuya matriz la Ford construyó por allá por el 56, 55, una cosa así. Era la matriz original del Ford Falcon, y la misma matriz del Ford Falcon sirvió para producir autos hasta 1983, 84, una cosa así. Con lo que, ¿qué queremos decir? Y ojo, y el auto se producía en la Argentina. Entonces se producía desde las gomas hasta la antena, todo. El auto se producía en la Argentina. Ahora, el problema es que eso no respeta una ley de la economía, que es una ley básica de la economía, que es lo que se denomina las economías a escala. Esto es, hay una curva que trabajan los economistas donde dice que en alguna medida, en algún punto, yo produzco uno y el costo es 1. Produzco 2, el costo es 2. Produzco 3, el costo es 3. Produzco 4, el costo es 3,5. Produzco 5, el costo es 4. O sea, el costo proporcional del aumento de la producción va disminuyendo. Esto es lo que se denomina economías a escala. En un punto determinado, la cantidad no difiere el costo de producción, para decirlo de alguna manera, o el aumento en la cantidad difiere poco en el costo de producción. En el caso de América Latina, cada fábrica de autos producía para un mercado muy chico. Entonces no se respetaba esta ley de la economía de escala. Esto se vio casi inmediatamente, allá por el 55, antes. Bueno, perdón, primero, en el primer peronismo existe el primer intento de acuerdo de Argentina, Brasil, Chile, que era el presidente Perón en Argentina, el brasileño era Vargas, Getúlio Vargas, y el chileno, no voy a recordar. Hay un intento de que, por supuesto, con la caída de Perón, esto queda trunco. Hay un primer intento que se produce, esto lo vamos a ver con más orden en su momento, pero hay un primer intento que se produce en 1960, que es la LALC, la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. La idea es que los estados participen de una asociación de libre comercio en América Latina y que liberen el comercio entre los estados latinoamericanos. El problema que se suscitó en ese tratado de 1960 es que tenía una cláusula, lo que se denomina la cláusula de la nación más favorecida. O sea, cualquier beneficio que un estado le otorgara a otro estado debía ser replicado a todos los estados de la comunidad de estados latinoamericanos. Comunidad, no, que saquemos el término comunidad porque lo van a usar para otras cosas. Para todos los estados de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, de la LALC, que firman en Montevideo en 1960 el primer tratado. Esto de la cláusula de la nación más favorecida, esto de que cualquier acuerdo que hacían entre dos estados de la LALC debía ser replicado y
digamos, ampliado a todos los participantes, era uno de los problemas que tenía. La segunda cuestión, la segunda metodología que había utilizado la LALC era el tema de la cada estado ponía en la lista lo que estaba dispuesto, que ponía la Argentina, a ver, que estaba dispuesta a dejar temor al precio y no tenía temor. Producto, materia prima, por ejemplo. Trigo, carne, por decirlo de alguna forma. Brasil ponía, nada, cada uno de los estados ponía su bien en el que las ventajas comparativas lo había beneficiado en términos de la naturaleza, para decirlo de alguna forma. Pero claro, cuando tuvieron que empezar a acordarse temas industriales, este tema de incorporar bienes en esa lista de carácter industrial, todos tenían el mismo problema. Todos tenían una industria altamente protegida por cada uno de los estados porque el nacimiento de la industria había sido una industria con baja competitividad. El fundamento de la LALC, en última instancia, que es un acuerdo que fomenta la Conferencia Económica para América Latina de Naciones Unidas, la CEPAL, en los años 50, tenía que ver con el tema de la industrialización, porque ellos hacían la cuenta de la economía de escala. Ellos advertían que las industrias en la región no tenían la competitividad internacional para. Entonces, lo que imaginaron aquellos economistas era que si se protegía América Latina en su conjunto, al interior se podía configurar un mercado de tal magnitud que podía llegar a cumplirse con las economías a escala. Esto es que las empresas pudieran ser competitivas al interior de ese esquema. Por supuesto que aquel nacimiento o aquella idea seguía planteando el tema de que había alta protección, había que seguir protegiendo a las industrias de esta región de la competencia internacional, porque seguían siendo bajas en términos competitivos. Pero en última instancia, si se le enmarcaba en un mercado regional más amplio, aquellas industrias podían lograr cierta competitividad internacional. Este acuerdo de 1980, fundamentalmente por este segundo tema de la cláusula de nación más favorecida que mencionábamos antes, lo revén en 1980, en la ALADI. La creación se transforma, la LALC se transforma en la ALADI. Tratado de Montevideo, 1980, Asociación Latinoamericana de Integración. Y la Asociación Latinoamericana de Integración ya nace más flexible. Reconoce que hay acuerdos que se pueden hacer, acuerdos de alcance general que se pueden hacer y transferir a todos los participantes de la región, pero también admite la posibilidad de acuerdo de alcance parcial. Acuerdos que ciertos estados generen entre sí sin necesidad y sin obligación de transferírselos a los beneficios otorgados entre ellos, entregárselos al resto de los países participantes de la LADI. Y es en ese marco de la LADI donde nace Mercosur en 1991. Fíjense que nace solo 11 años después del Tratado de la LADI. Las realidades políticas eran extremadamente distintas en 1980 y en 1991. Imagínense que en 1980 el 100% de los gobiernos latinoamericanos eran dictaduras militares. No sé si había alguno con gobierno democrático, me parece que no. En 1980 me parece que no había ninguno. En 1991 ya habíamos transitado un trayecto bastante importante, en nuestro caso de 8 años y en el caso de Brasil de 6,
de gobiernos democráticos. En última instancia, y ojo, el problema de, bueno, esto lo vamos a ver varias veces en el Mercosur original, es la respuesta, tiene que ver con aumentar la competitividad de las economías nacionales, pero más que con eso, lo que se había producido en 1991 era una competencia internacional por la captación de capitales internacionales, para decirlo de alguna forma. Había caído el muro de Berlín en 1989. Y los países de Europa del Este, con mucha con personal con mucha capacitación, con infraestructura en términos industriales muy desarrollada por parte de los soviéticos o el sistema soviético, se presentaban como plataformas para la captación de capital internacional, como de hecho sucedió, muy interesante. Y el problema es que eso secaba o redirigía el capital internacional existente en ese momento a esa zona casi con exclusividad. La vocación de los que crearon Mercosur original, estamos hablando de marzo de 1991, era la construcción de una plataforma que pudiera servir de aterrizaje a esos capitales internacionales para la producción en el ámbito de Mercosur de bienes que pudieran servir para el comercio internacional. Esto lo vamos a ver en detalle en su momento. No pegaron una en ese sentido, o pegaron pocas en ese sentido. Yo creo que funcionó más el Mercosur bien en la primera etapa en la que había que destruir las barreras que existían entre los estados, y eso generó comercio intrazona muy importante, pero básicamente no sirvió para la captación de capitales internacionales que se vinieran a establecer en nuestras economías a partir de este acuerdo internacional. Pero lo vamos a ver en su momento, y ya siendo las 18:15 no puedo hablar más. ¿Preguntas? No, quieren todos irse, todos. No, pero clarísimo, profe. Miren que no fue una de mis mejores clases, he dado mejores. Y lo peor es que estas se están grabando, con lo cual nada, me tengo que mejorar, tengo que esmerar. ¿Hay algo en el chat? ¿Qué dice el chat? ¿Para el lunes? ¿Cómo es esto? No. Ah, esto es para ustedes. Y David que se despide. Chicos, que tengan un buen fin de semana y nos vemos el viernes que viene. Bárbaro.